Voy a comenzar con una cita bíblica, que es el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38, que nos dice: Aquí tienes a la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Dado que el tema en cuestión es bastante amplio, he decidido hacer un comentario breve acerca del tercer capítulo del libro Discipulado de Iguales de Elizabeth Schulze Fiorenza, titulado Cargas pesadas, difíciles de llevar. Esta autora tiene un amplio recorrido de investigación en el área teológico-feminista, por lo que me inquietó de cierta forma su artículo, considerando su gran influencia en medios académicos. Por tanto, la doctora Schulze es un referente en este campo. Sin embargo, guardo distancia del feminismo teológico porque se abraza peligrosamente con la ideología que lo alimenta. Por un lado, toda ideología nace de la mente humana, que inquieta ante el quehacer cultural, político y religioso, se afana en concretizar ideas, poner soluciones político-sociales o generar corrientes de pensamiento que se prolongan a lo largo de la historia, cobrando nuevos tintes y aportes. Las ideologías bien pueden aportar cosas positivas a la sociedad, como también generar grandes quiebres de pensamiento, confusión e incluso conflictos insalvables. Esto último se puede evidenciar en el actual panorama mundial, si se quiere, de ideologías como la de género o la feminista, ya que en países europeos se han ido aprobando una serie de leyes que tienden a lo injusto y autoritario. Ahora bien, usaré de apoyo el texto bíblico de Lucas 1, versículo 26, para dar luz al artículo que voy a comentar, tomando en cuenta que nuestra misión cristiana en la actualidad es anunciar la palabra, con mayúsculas, la palabra de Dios. El reconocer cuando las ideologías pasan más en los hombres que el criterio mismo del amor de Dios es urgente. Pese a las sendas críticas que puedan tildarme de conservadora, considero necesario reflexionar sobre este tema, ya que la bandera y demanda actual del feminismo es el aborto, y en América Latina va cobrando mayor fuerza cada año, y no pararán hasta conseguir que se apruebe la ley, incluso por medio del ejercicio de la violencia en sus protestas. Dicho esto, comenzaré por la crítica constructiva, a mi parecer, del capítulo en cuestión, para luego iluminarlo con textos bíblicos y posterior conclusión. A esta parte yo lo he titulado como un texto bíblico utilizado como arma arrojadiza. Ya se darán cuenta el porqué. El capítulo fue en sus inicios una exposición en la Universidad de Notre Dame en el año de 1973, año en el cual la Corte Suprema de los Estados Unidos legalizó el aborto a raíz del caso Roe versus Wade. Importante esta contextualización con la que inicia el artículo, ya que se están viviendo actualmente tiempos similares en los países donde el aborto aún es penado por ley. Schulze reflexiona a partir de Mateo 23, 1 al 4, del 13 al 16 y del 23 al 24, haciendo un ligero cambio en el texto bíblico. Lo pondremos tal cual está en su libro para luego hacer el análisis. Ella se sirve de este pasaje bíblico para condenar la postura de la Iglesia ante la ley del aborto, llamando a los clérigos y teólogos hipócritas y guías ciegos. Y aunque este texto bíblico es solo leído sin ninguna profundización bíblica de parte de la autora, ya que luego prosigue con la descripción de las consecuencias que sufrían las mujeres antes de ser aprobada la ley del aborto, creo indispensable desgranar un poco la intención que subyace al texto para luego abordar sus comentarios sobre el tema. Dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Pedro, Moisés
se sientan los teólogos y los clérigos, entre paréntesis, pues los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Pero ay de vosotros, teólogos y clérigos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, teólogos y clérigos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Ay de vosotros, teólogos y clérigos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. Ay de vosotros, teólogos y clérigos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora bien, la postura de la Iglesia ante la cuestión del aborto no nace de un capricho clerical. El tema es una cuestión doctrinal y teologal. En el primer caso, hablamos de las enseñanzas de la Iglesia sobre la defensa y comprensión de la vida desde sus inicios hasta la muerte. Y en el segundo caso teologal, debido a que fue Jesucristo, Hijo de Dios vivo, quien se encarnó en el vientre de la Virgen María, honrando la vida con su encarnación, tomando al ser humano como creación dignísima del Creador en medio de su miseria. Aquí ya tenemos suficiente material para decir que los teólogos y clérigos no hablan desde una falsa moralidad inventada, pretendiendo ser obedecidos con normas o leyes que ni ellos siguen. Quizá debamos analizar un poco el contexto del texto. Jesús condenaba los actos hipócritas de los fariseos y escribas debido a que éstos eran incapaces de amar la vida, anteponiendo la ley por sobre la vida del pueblo. Se encargaban de enseñar y no cumplir lo enseñado. No querían profundizar en las Escrituras y descubrir en ellas la voluntad de Dios, porque eran duros de corazón. Su trabajo consistía en intentar desvirtuar las acciones de Jesús, criticarle y juzgar sus obras delante del pueblo, buscando hacerle quedar mal. En Mateo 12, versículos del 1 al 7, es acusado de incumplir la ley, al menos de consentirlo en sus apóstoles, cuando éstos recogen trigo del campo en día sábado para saciar su hambre. De hecho, en el versículo 7 mencionará nuevamente Jesús el tema de la misericordia, que va relacionada con la necesidad de comer. Con ello, a los ojos de Jesús, no incumplían la ley de manera premeditada, es decir, actuando con malicia contra Dios. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los que no han incurrido en culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Se resalta en este versículo la urgencia de la vida por encima de la ley, y además que el hombre y su dignidad de Hijo de Dios están por encima de la ley. En Mateo 12, del 9 al 14, dice: Saliendo de aquel lugar, Jesús entró en una sinagoga de los judíos. Se encontraba allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron a Jesús con intención de acusarlo después: ¿Está permitido hacer curaciones en día sábado? Jesús les dijo: Si alguno de ustedes tiene una sola oveja
y se le cae a un barranco en día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo: extiende tu mano. La extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir, los fariseos planearon la manera de acabar con él. Jesús no estaba en contra de la ley. Él tenía otra mirada, la mirada de su Padre, y sabía cómo debía ser honrado el Padre Celestial. El día sábado era día de descanso en honor a Yahvé. Y esto está en Éxodo 20, del 8 al 11. Y se manda a trabajar 6 días, y el séptimo descansar, incluyendo siervos y patrones, puesto que el cuerpo amerita un descanso para reponer fuerzas y disfrutar de los frutos de su trabajo. Sin embargo, el hombre duro de corazón no podía comprender que curar a un herido, dar de comer a un hambriento, socorrer a una viuda o acoger a un forastero, dándole las atenciones debidas, no eran parte del trabajo que se prohibía, ya que estas acciones, como las que hace Jesús, son la manera correcta de honrar a Dios Padre. Porque Él es un Dios de vida y no de muerte. Jesús, maestro por antonomasia, siempre enseñaba, y no solo con palabras, sino también con actos, que eran capaces de remover corazones y convertirlos al amor. La vida tiene una urgencia particular para Jesús. Sus acciones giran en torno a ella. Él devuelve la vida y la dignidad al ser humano como creación divina. Eso es dar honor a Yahvé. No realizar un trabajo pagado con monedas, sino realizar una labor por amor y en agradecimiento a Dios. Era lo que no comprendían los escribas y fariseos. Por tanto, a sus enseñanzas les faltaba la plenitud necesaria del amor divino que Jesús vino a enseñar. Volviendo al punto en cuestión, y quizá más precisamente a la razón del subtítulo, el texto de Mateo 23 tiene una dureza que no es pertinente para el tema que la autora desgrana en su artículo. De hecho, a mi parecer, la postura de atacar a la iglesia, asemejándola a las acciones del templo hebreo de aquel entonces, es típico del mundo protestante, ya que no reconocen en ella al cuerpo místico de Cristo. Tampoco se reconoce que ella, la iglesia, tiene autoridad moral y espiritual de conducir a sus fieles hacia la patria celestial, delimitando, si se quiere, el camino a recorrer. Porque en definitiva debemos comprender que el Espíritu de Dios, quien acompaña a la Iglesia de Cristo en medio del devenir histórico, y es este mismo Espíritu que ilumina y enseña a su Santa Iglesia. La doctora Schulzer es católica. Sin embargo, asume una postura de ataque-defensa desde su ideología, porque sirve al discurso emblemático político feminista pro aborto, y no así a la razón misma de la vida a la cual Jesús defiende, que como ya vimos, tiene otra razón de ser, justificando lo injustificable. En este apartado ya entro de lleno al motivo por el cual la doctora Schulzer apoya la ley. Una de ellas es, de acuerdo con lo que escribe, el hecho de que ya no se practiquen más abortos clandestinos, los cuales eran realizados en su mayoría por mujeres abusadas, pobres o con demasiados hijos. La gran mayoría de ellas morían desangradas por malas prácticas. Este panorama que pinta la doctora no puede negarse que existiera y que exista en la actualidad. Sin embargo, la ley en aquel año no fue la solución a que este tipo de mujeres, bajo esas condiciones, no perdieran la vida. El aborto continúa siendo riesgoso para la salud
y el índice de abortos anuales cada año va en aumento y se mantiene a niveles altos. Ya para el 2025, este año, el aborto ya había superado los 25.200.000 niños por nacer. Algo que se debe aclarar, y creo con toda razón, es que las mujeres que abortan, en su gran mayoría, no son mujeres pobres, abusadas sexualmente o con muchos hijos. La gran mayoría son jóvenes que viven una promiscuidad sexual irresponsable. Utilizar como escudo de defensa al escaso número del primer grupo de mujeres mencionado esconde la otra realidad, el rostro de la juventud irresponsable que, si se compara al alto índice de enfermedades de transmisión sexual, que para el año 2001 en Estados Unidos rondaba la cifra de 2.500.000 enfermos, nos lanza una alarma sobre el programa de educación sexual tan altamente difundido. Por otro lado, me parece interesante acotar a este respecto que antes de la ley, si bien los abortorios eran centros ilegales de dudosa fiabilidad, también es verdad que durante siglos las mujeres recurrían a las comadronas, quienes conocían las hierbas apropiadas para conseguir expulsar al feto del vientre. Como resultado, la interrupción deliberada del embarazo se practicaba ampliamente y, según algunas estimaciones, hasta el 35% de los embarazos del siglo XIX terminaban en aborto. De hecho, la cuestión de las prohibiciones sobre el tema se fueron desarrollando muy a priori, tanto así que en Nueva York, hasta aproximadamente el año de 1845, el aborto era permitido hasta el momento de sentir los movimientos fetales, es decir, hasta el cuarto mes de embarazo. Durante esa época surgió Anne Trone Lohmann, mejor conocida como Madame Restel, quien se dedicó al negocio del aborto inducido por pastillas y luego al aborto quirúrgico, amasando con ello una gran fortuna. Al momento de su suicidio, en 1878, se conoció que su fortuna ascendía a $14.900.000 actuales. Muchos doctores de su época, y siguiendo su ejemplo de cómo obtener fortuna, se metieron al negocio pese a la reciente ley. Hoy en día se sabe que el aborto es un negocio que mueve billones de dólares y que, como cualquier negocio, necesita ampliar su clientela. Se mueven a través de ONGs pro mujer que promueven una educación direccionada en este sentido, y actualmente en la educación se va introduciendo la enseñanza del aborto como un anticonceptivo más. Esto en el actual programa de educación de la Comunidad Valenciana para chicos de 13 años. No profundizaré a este respecto, pero vale la pena mencionarlo. Hay gran documentación valiosa que puede consultarse. Lo que sí me parece igualmente interesante resaltar es que el aborto es la causa mayor de muerte en los Estados Unidos. Y aunque no está contemplado como tal dentro de las enfermedades más peligrosas, porque el aborto no es una enfermedad, pero sí es una muerte inducida, que cobra nuevas víctimas cada año, como las enfermedades del corazón y tumores cancerosos. Sí que es verdad que el aborto representa en índices la causa mayor de muerte en el seno materno, superando con creces las enfermedades mencionadas. En 2019 se reportó que las muertes a causa de enfermedades del corazón ascendían a 599.413 y por tumores cancerosos 567.628 muertes, y a causa del aborto 1.152.000 niños por nacer. La doctora Schulzer, Fiorenza, señala: cualquier enseñanza moral sobre el aborto debe formarse en una preocupación por la justicia, la misericordia y la fe. No solo por el feto, sino igualmente por la madre, su vida y sus otros hijos.
debe buscar crear una situación social donde los intereses de la madre y el feto no entren en competencia. Debe proteger el derecho civil de las mujeres a la autodeterminación. Precisamente porque las enseñanzas morales de la Iglesia están formadas desde una preocupación por la justicia, la misericordia y la fe, es que se pronuncia desde la defensa de la vida de los niños por nacer. Aunque entiendo que la mirada argumentativa que plantea la autora es desde la compleja situación en la cual se encuentran muchas mujeres al verse embarazadas sin planificarlo. También es cierto que si una mujer es impulsada a buscar este tipo de soluciones, es debido a que se encuentra en una situación de desesperanza y angustia. También quizá desde la soledad, la pobreza y quizá desde una juventud vulnerable. Estas situaciones no son de Dios y tampoco las quiere. Este panorama tan angustiante y sin aparente porvenir ni respuestas esperanzadoras son fruto de un mundo devastado, ruin, que ha distanciado su camino de Dios. La palabra nos dice: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Salmos 34:18. Que el Señor te escuche cuando estés angustiado, que el mismo Dios de Jacob te defienda, que Él te envíe auxilio y ayuda desde el santuario de Sión. Salmo 20. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Salmo 27, 1. Y como estas citas bíblicas, tantas otras más, donde nos dice Dios que de su mano y en su corazón de Padre amoroso, nada podemos temer. La teóloga parece olvidar que la muerte es signo de dolor y angustia. Si Dios quisiera el aborto como un bien para la mujer, sería un Dios resignado ante el pecado del mundo, ante las malas decisiones que no obtendrían mayores respuestas que el exterminio, la muerte y la tragedia. Esas son más bien las respuestas que nos da el mundo ante la complejidad de la existencia. Esas son las degeneraciones a las cuales el alma humana sucumbe cuando está lejos de Dios, de la vida. Cuando aprenderemos que lo más valioso de esta vida es sabernos hijos de Dios y que ante el arrepentimiento del pecado, Dios nos asiste como Padre bueno, enseñando al alma humana sus consejos y amor divino. Al acercarnos a Dios, comprendemos que la respuesta no es la muerte, sino la vida que irrumpe su paso ante la tragedia, ante la desesperanza, la vida que siendo maestra nos enseña que el dolor no es malo y que nuestro crecimiento espiritual está condicionado por nuestras decisiones, pero también y sobre todo por nuestra entrega y abandono en Dios. Si queremos profundizar en el dolor desde la óptica del mundo y los desastres que acarrea en el corazón, optaremos siempre por la eliminación de la vida, incluso por la eliminación lenta de la vida de la madre en este caso como persona, como mujer, como hija de Dios, anulando su propia dignidad. Porque profanando su cuerpo, que desde ya es sagrado, arrancando de su vientre a una criatura suya que crece dentro de ella, está sucumbiendo en la miseria del mundo. Entonces, cuando la doctora Schulzer resalta la palabra misericordia del texto bíblico, está olvidando que el corazón de Dios, en medio de la miseria humana, no puede promover el aborto, que es muerte en sí mismo, sino más bien bendecir la vida, porque su corazón solo puede hablar de amor. Entonces, volviendo al tema del dolor, si lo profundizamos desde el amor de Dios, ese dolor será oblativo, nos hará fuertes para asumir el futuro, para afrontar la vida, para verla nacer y para luchar por ella. Ese dolor se convertirá en maestro de gracia fecunda,
porque estará iluminado por el amor divino de nuestro Padre amoroso. Y que quede claro que, si una muchacha optara por el aborto y decidiera reconciliarse con Dios buscando consuelo, el mismo que creyó podría encontrar después de este acto, entonces su corazón se convertirá por la misericordia y comprenderá el valor real de la vida. Solamente es tomar el ejemplo de nuestra Madre amorosa del cielo, en Lucas 1, versículos 30 al 35, que siendo en aquella época común que las muchachas contrajeran nupcias a muy temprana edad para poder procrear muchos hijos a lo largo de su vida, es sabido también que una mujer que quedara embarazada de otro hombre antes del matrimonio, que no fuera su prometido, ambos debían morir apedreados. Deuteronomio capítulo 22, versículos del 23 al 24. Esta ley tan rigurosa ponía en peligro mortal la vida de la Virgen María y la de Jesús, su hijo. Ella era joven y estaba embarazada, pero no se llenó de temor, sino que permitió que Dios la cubriera con su sombra, es decir, se llenó de Dios. Su sí, el fiat de María, implica un abandono total en aquel que la ama. Confía en los designios que Dios tiene pensados para su vida, y pese a que no sabía bien lo que le deparaba el futuro, ni sabía a ciencia cierta cómo afrontar la situación, simplemente dijo que sí. Asumió la vida de su hijo y se aferró a ella en medio de una borrasca peligrosa. Tampoco se quedó turbada o impactada por la noticia. Se llenó de alegría, de contento, se llenó de la Santísima Trinidad. Y solo eso bastó para colmar su corazón de un cúmulo de certezas. El ángel le había anunciado que ella daría a luz un hijo y que se llamaría Jesús. Entonces sabía que nacería. Esto significaba que esa terrible ley que pesaba sobre su cabeza no tendría cumplimiento. Se fía del leal mensajero divino para luego ponerse en camino. El versículo 39 nos dice, de manera presurosa. Dice la Escritura a la región montañosa donde vivía su prima Isabel. Cuando la Escritura nos dice que María se pone en camino, quiere decir que no se queda pensando ni por si acaso en qué sucederá mañana, ni cómo se lo dirá José, ni qué pensarán sus padres, ni vecinos. Ella tiene una misión y es anunciar la buena nueva. Lleva a la vida misma dentro suyo, y nada tiene mayor valor en el mundo que esto, ni mayor peso. ¿Cuál es la misión de las mujeres que están esperando un bebé? ¿Cuál es el camino que deben recorrer? Yo diría que su misión es ser mamás a toda costa, como lo fue María, siendo adolescente, pobre, soltera y bajo riesgo de muerte. No encuentro un panorama más duro que ese, y sin embargo, ella dijo que sí, y su misión fue grande. Como grande es la misión de ser madre. Es la mayor exigencia, la mayor donación de sí mismas. La maternidad es una escuela de aprendizaje, donde se desarrolla nuestra capacidad de amar al máximo. Pero sin embargo, no es un desarrollo espontáneo. Si la mujer tiene dudas desde un inicio, eso nos indica que no sabe por dónde va, ni qué camino debe tomar. Está perdida, sin luces que le den alguna seguridad al respecto. Pero María se pone en camino, sabe a dónde va y sabe a qué está yendo, es decir, el para qué. Eso no lo sabía antes del anuncio del ángel. Muy probablemente sus planes eran otros. Pero sus planes cambiaron de acuerdo con la nueva situación en la cual se encontraba. Y al abrirse a Dios, al donarse por completo, no tiene miedo de actuar, porque es Dios mismo quien le guía. Es el Padre bueno,
quien la lleva de la mano y muestra el camino, le habla al corazón. Es un romance dulce que apasiona su alma, y sus ojos pueden contemplar por primera vez la belleza inmensa de la vida, la aventura del amor en libertad. ¿Acaso no es motivo suficiente un embarazo para afrontar la vida y sus retos? Para cambiar de planes y asumir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Desde cuándo los planes que se marcan salen tal cual se los espera? Como para saber que la espera de un bebé es la fuente de frustración para un porvenir. Solo hay pretextos cuando hay desesperanza, egoísmo y sufrimiento, cuando el ser humano es incapaz de salir de sí mismo e ir al encuentro, cuando renuncia a cuidar, a proteger y defender la vida en su estado más frágil. Si miramos a Jesús en la cruz, veremos al mayor defensor de la vida muriendo por nosotros. ¿Cuánta honra ha puesto Dios en la vida de una mujer para darle un privilegio de amor, que significa la entrega de su propia vida al tener un hijo? Cuando la autora Fiorenza nos dice, y lo vuelvo a poner textualmente, debe buscar crear una situación social donde los intereses de la madre y del feto no entren en competencia, debe proteger el derecho civil de las mujeres a la autodeterminación. Entiendo aquí que los intereses del feto valen muchísimo menos que los intereses de la madre, porque si no se quiere que estén en competencia, uno es eliminado de la carrera y por otro lado ambos intereses están puestos como antagónicos. Está claro que el bebé tiene las de perder, porque no puede correr solo en esta carrera, necesita de su madre para realizarlo. ¿Acaso Dios no nos llama a ser uno en Él? Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Lo más parecido a la inhabitación es un embarazo, aunque tiene grandes diferencias sin duda. La inhabitación puede llevar al alma a una profunda contemplación de Dios, a un deleite nunca antes experimentado, sentir el gozo perfecto del amor divino, morando en el corazón, en medio del alma, en nuestro propio ser. Esta es una intimidad abismal, como la que ningún ser humano puede hacer experimentar a otro. Solo Dios lo puede con su criatura. Lo sabe todo de nosotros, hasta el más mínimo pensamiento, y todos y cada uno de ellos son valiosos para Él. El alma está desnuda. Cuando Adán y Eva recorrían el paraíso por las tardes en compañía de Dios. Es verdad, es volver a la inocencia primigenia, donde no importa que Dios sepa las pequeñeces de nuestro pensamiento, porque todas se las queremos comunicar. En un embarazo, estamos las madres habitadas por un nuevo ser. Sentimos su presencia, es aguda, es más físico que comunicación del alma y sin embargo, cuando sufrimos un susto o una súbita alegría, inmediatamente el bebé reacciona en nuestro vientre y su reacción se profundiza en nuestro corazón. Sabemos que lo sufrió con nosotras o que es feliz. Los bebés pueden sentir cada emoción de la madre, incluso el desprecio a su vida. Nos dicen estudios al respecto, y voy a citar textual, y recordemos ahora que el estado emocional de la persona se refleja en el campo electromagnético generado por su corazón y que la sincronización entre corazones, el de la madre y el niño, constituye el primer ejercicio vital de adaptación, la de resonancia con el ritmo más poderoso y armónico. Para finalizar, la doctora menciona 4 puntos importantes respecto a los cambios que ella considera debe hacer la Universidad de Notre Dame.
Si quiere dejar la hipocresía de lado y asumir realmente su papel de defensora de la vida. El primer punto habla sobre impartir información acerca del control de natalidad. En el segundo punto señala la importancia de crear guarderías y viviendas donde las madres universitarias puedan tener a sus hijos. El tercer punto se centra en no promover la adopción, ya que lo considera un trueque que es ofensivo moralmente y que considera peor que el aborto. Y por último, el cuarto punto se centra en pedir la salvación de los jóvenes en el campo académico, facilitándoles por otro lado un trabajo parcial más un bono familia. Lo que me queda por decir al respecto es que si bien su demanda de peticiones tiene una causa importante, es cierto que si la Universidad de Notre Dame, en su calidad de católica, la educación sexual que puede llegar a impartir no será de control de natalidad, sino de abstinencia sexual y de respeto al propio cuerpo. Una de las catequesis más completas en este sentido son las que realizó el Papa Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. No se codea con el mundo reconociendo como única vía las relaciones prematrimoniales. Más bien, reafirma la abstinencia en una catequesis larga y detallada, donde el sacramento del matrimonio será el regalo para la santidad de los esposos. ¿Cómo besar el fango si se puede besar el cielo? Y no es un discurso contractual, es una plena verdad, porque no hay varias verdades, hay una sola. Si se difundiera esta catequesis, sería un regalo para la juventud que desconoce por completo la forma de vida que Dios quiere para nosotros. Por otro lado, los 4 puntos que la doctora menciona no tienen ningún desperdicio. Obviamente el punto 3, claro, un punto con el que no estoy de acuerdo, ya que en vez de conformarse con pedir una ley de aborto, o en este caso aplaudir su aprobación, alegando que fue por las mujeres pobres y con muchos hijos, cae en hipocresía al señalar la verdadera solución, que no debería estar enfocada a nivel universidad únicamente, sino a nivel gobierno. Es decir, que nunca se debió aprobar una ley tan ruin, sabiendo que la solución era invertir el gasto público en más guarderías, en bonos familia para las madres solteras, en becas de estudio, en viviendas solidarias. Pero la hipocresía es cuando el corazón es pequeño y solo se conforman con pedir el aborto y no atacar la raíz del problema, planteando en verdad estas soluciones que tanto bien harían a las muchas jovencitas que se ven en este tipo de situación. Sí, de todos modos, el aborto es financiado por el bolsillo del contribuyente. ¿Por qué no reinvertir ese gasto de forma positiva y provida? La respuesta siempre será la hipocresía de la sociedad, que vive en el drama demagógico y no en la praxis del amor. Aquí se muestra realmente el rostro del mal, que factura con la muerte de cientos de miles de niños por nacer. Si no se da una solución como la planteada, es porque el mundo no busca soluciones, solo ganancias, y en este caso, títeres a su servicio, voceras y voceros que se abanderan con la lucha por el aborto como una urgencia, cuando la urgencia es la protección de la vida del más indefenso ser humano. Para concluir, nos hemos conformado en vivir en medio de una sociedad que le tiene miedo a la muerte, miedo al compromiso, miedo al sufrimiento, miedo al amor, miedo a entregar el corazón, negarse a ser responsables de sus actos, asumir consecuencias. Esta sociedad tiene miedo a luchar por el amor, pero sí lucha por obtener más dinero,
Y es precisamente este desvío de prioridades o escala de antivalores, de frustraciones que no dejan que el ser humano complete la obra del Creador. Que se cree que si una mujer sufre por un embarazo no deseado, debe acabar con él. La solución es corta y deja incluso de considerar las emociones reales. Considero que cada una de estas acciones debe ser puesta delante de Dios, entregárselo todo para que Él pueda obrar por nosotros.